Bueno, ya hicimos nuestro diagnóstico clínico. ¿Cómo demuestro que es efectivamente neumonía adquirida en la comunidad? ¿Qué dice el consenso? Mínimo necesita una radiografía de tórax. El diagnóstico de neumonía se hace con el criterio clínico y el criterio radiológico. No se puede hablar de neumonía si es que no tenemos una placa de tórax. Simple. Diagnóstico de neumonía. Los síntomas más frecuentes: fiebre, tos productiva, disnea, crepitantes y hemoptisis más lejos. Los signos son de compromiso parenquimal, de condensación hasta 34%, pero el resto, crepitantes, disminución de volumen vesicular y respiración ruda. Mención aparte es el adulto mayor, que muchas veces la neumonía no se comporta como habitualmente lo es. Es lo que se conoce como neumonía de presentación atípico, de comportamiento atípico. No es neumonía atípica, es una neumonía típica pero un comportamiento atípico. Es lo que va a suceder en el adulto mayor. A veces puede venir sin signos respiratorios, sin evidencia de foco infeccioso, y lo que tiene es depresión del sensorio, que incluso obliga a pensar en que el paciente puede presentar un desorden cerebrovascular. En el filtrado de la radiografía de tórax tenemos un filtrado alveolar, es tipo algodonoso, que puede ser homogéneo, que puede ser heterogéneo, con broncograma aéreo, localizado o difuso. Cuando hablamos de tratamiento, vamos a utilizar los niveles de evidencia y también los grados de recomendación. Hacemos medicina basada en la evidencia. Repasemos pues los niveles de evidencia en líneas generales, solamente en líneas generales. Nivel de evidencia 1 es cuando se tiene estudios clínicos randomizados, bien diseñados, pero múltiples estudios de eso. Estamos hablando de metaanálisis. Nivel de evidencia 2 es cuando se tiene un número reducido de estudios clínicos randomizados, bien diseñados, bien controlados. O también múltiples estudios no randomizados. Estudio de cortes, casos y control o series múltiples. Pueden ser los grados, los subniveles del nivel 2. Y el nivel 3 es el consenso, la opinión del experto. Finalmente, el nivel de evidencia se divide en 3. 1, en base a metaanálisis. 2, un número reducido de estudios clínicos randomizados bien diseñados, o múltiples estudios no randomizados. Y 3, opiniones basadas en consensos o la opinión de los expertos. Pregunta sobre cuadro clínico. Es una pregunta de San Marcos. En un anciano con neumonía adquirida en la comunidad no es frecuente la presentación de. Sabemos que en el adulto mayor la neumonía tiene un comportamiento atípico. El 50% puede, o el 50% no presenta fiebre simplemente. El 50% no presenta leucocitosis. Aquí nos preguntan, no es frecuente en la presentación de neumonía en el adulto mayor. Dolor torácico, sí está presente. Fiebre, puede estar ausente en un 50%. Respiración superficial puede estar presente. Signo de condensación es poco frecuente y más aún si es adulto mayor. Y tos productiva, puede ser una tos húmeda, pero hay dificultad para que pueda expectorar. En este caso la respuesta es fiebre, que se va a presentar con menos frecuencia en el caso de neumonía
en el adulto mayor. Vamos ahora a revisar patrones radiológicos, preparándonos para poder resolver casos clínicos donde nos informen, por ahora, nos pongan en el informe las alteraciones radiológicas, los patrones radiológicos. Ya ustedes, por supuesto, como van a ingresar al residentado, no van a necesitar rendir exámenes donde tengan que ver fotos de las radiografías. Esto ya para las generaciones que vienen después de ustedes. Vamos a ver estos ejercicios, este tallercito de radiografías, patrones radiológicos. Observando esta radiografía, un patrón radiológico es un filtrado interdicial, tipo red de pescar, que predomina en las bases, en los tercios inferiores de ambos campos pulmonares, en un reforzamiento iliar. ¿Cuál será la etiología? Viral, Klebsiella, anaerobios o bacilos gram negativos. En este caso se trata de una neumonía típica, que puede ser producida por virus, Legionella pneumófila en el adulto mayor, Mycoplasma pneumoniae en los jóvenes. La respuesta es virus o Legionella. Este otro patrón radiológico. Veo ahí un infiltrado alveolar homogéneo, sin broncograma aéreo, localizado en el lóbulo superior derecho. Es lo que se conoce como neumonía pesada. Y neumonía pesada es de Klebsiella pneumoniae. Observo aquí un infiltrado alveolar en parte homogéneo y en parte heterogéneo, localizado en la base derecha. ¿Qué puede haber sucedido? Un paciente que ha perdido el conocimiento y se ha aspirado. Es más fácil que el contenido aspirado pase a la parte inferior del pulmón derecho por las características del bronquio principal derecho, que es más corto y que es más ancho y más oblicuo, y permite que el contenido aspirado pase más fácilmente a ese sector. La respuesta es anaerobios. Aquí vemos un infiltrado alveolar un tanto heterogéneo, pero podría considerarse, haciendo un poquito de esfuerzo, como una conciliación clásica. En este caso el agente etiológico es Streptococcus pneumoniae. Observamos en este caso un infiltrado alveolar heterogéneo con imagen cavitaria. Buscamos, en cuanto a las alternativas, cuál es la bacteria que puede producir lesiones cavitarias. Legionella es raro, neumococo, falso, Pseudomonas, anaerobios, Staphylococcus aureus. Esas son las bacterias que pueden producir lesiones cavitarias. Hay más todavía. Observo aquí una imagen radiolúcida de contornos regulares y de pared delgada. Se trata de un quiste aéreo. Y el quiste aéreo es conocido con el nombre de neumatocele y está asociado a infecciones por Staphylococcus aureus. Y esa sería la respuesta. Tenemos aquí la descripción. Veo una radiopacidad homogénea sin broncograma aéreo y cuyo límite superior es una concavidad que asciende hacia la cara lateral derecha. Esta misma radiopacidad borra el borde inferior del reborde derecho en mediastino. Se trata de un derrame pleural. La neumonía adquirida en la comunidad puede complicarse con derrames pleurales, se conocen como paranemónicos. Los derrames paranemónicos son estériles. De las tres alternativas que tenemos, ¿cuál está asociada con más frecuencia a derrame pleural? Y la respuesta es bacilos gram negativos. Neumococo, ¿puede producir derrame pleural? Sí. También puede producir derrame paranemónico. Y aquí tendríamos el resumen de los patrones y los agentes infecciosos. La severidad. Pasemos ahora a los SCORE. Ya hecho el diagnóstico está hecho clínico radiológico de neumonía adquirida en la comunidad. Ahora quiero determinar el grado de severidad de esta neumonía para poder hacer mi plan de trabajo, para poder
e indicar el tratamiento más adecuado. Vean la severidad en esta foto, cómo será de severo el pecado del parroquiano que está confesando, que el cura está pero escandalizado. O también esta severidad va a ser la caída que va a tener este muchacho al saltar temerariamente con esa bicicleta. Tenemos en primer lugar el score de severidad del CUR o CURE 65. C, confusión, U, uria más de 40 miligramos por decilitro. Recuerden que uria es igual a BUN sobre 2. Frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 respiraciones por minuto. Presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o diastólica menor o igual a 60 milímetros de mercurio. 65 años o más. El CUR es una score tomado de la BTS. ¿Cómo vamos a utilizar el CUR o CURE? Si el paciente tiene 0 puntos, el 0 a 1 puntos se trata de una neumonía leve y el manejo es ambulatorio. Si tiene 2 puntos, paciente con 2 puntos, es una neumonía moderada y puede ser manejada ambulatoriamente pero bien supervisado o amerita una hospitalización corta. Si tiene 3 puntos es una neumonía severa y como dicen los futbolistas, sí o sí tiene que ser hospitalizado. Y ahí se tiene que evaluar en todo paciente que ingresa con CURE 3 puntos si hay criterios para ingresar a UCI, para ver si se trata de una neumonía muy severa. El otro score es de la ATS, es el PSI, índice de severidad de neumonía, conocido también como el índice de Fine. En primer lugar, se busca la variable edad, la alteración del sensorio y la alteración de las funciones vitales por encima de ciertos puntos de corte e historia de comorbilidad, como cáncer, como insuficiencia cardíaca, enfermedad renal hepática, enfermedad cerebrovascular. Si alguna de estos criterios es positivo, se continúa con el paso 2. Si todo es no, el riesgo es grado 1. Si cada uno de estos criterios es negativo, entonces el riesgo es grado 1. Pero si alguno de estos es positivo, se pasa a lo siguiente. Se evalúa la edad, se evalúa la comorbilidad, hay un puntaje para cada uno de estos parámetros. Signos físicos, alteración mental, alteración de las funciones vitales, cada uno tiene un puntaje determinado. Alteraciones de exámenes laboratorios como el pH, el BUN, electrolitos como el sodio, glucosa, la alteración de la presión arterial de oxígeno, hematocrito, disminución de hematocrito, derrame pleural. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Si el PSI es de 90 puntos para arriba, el paciente tiene que ser hospitalizado, porque vean la mortalidad. Hasta 90 es de 0 a 9%. En cambio, a partir de 90 a 130 se incrementa la severidad y puede llegar en un puntaje mayor a 130, inclusive a 26%. Para clase 1 la mortalidad es 0,1%, clase 2 0,6%, clase 3 0,9% y ahí se dispara. A partir de 90 puntos se dispara a 9,5%. Los criterios para ingresar a UCI: criterios mayores, criterios menores. Mayores: la necesidad de ventilación mecánica o shock séptico. Criterios menores: 3, factor
la frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, la relación entre la presión arterial de oxígeno y el FiO2 menor o igual a 250, e infiltrado multilobular que está indicando una bronconeumonía. ¿Cuándo hay que hacer diagnóstico microbiológico? Va a depender del grado de severidad. Si estamos frente a un CUR de 0 o 1 punto, el riesgo es bajo y por lo tanto no hay necesidad de pedir cultivo, ni gran ni cultivo de esputo, ningún tipo de cultivo, si es que el manejo es ambulatorio y no hay comorbilidad. Pero ya cuando hay comorbilidad o tiene un CUR de 2 puntos o un CUR de 3 puntos que requiere hospitalización, ya se debe pedir gran y cultivo de esputo para gérmenes comunes. A pesar que la especificidad no supera el 50%, es necesario pedir este gran y cultivo. Cuando la neumonía es severa, está indicado pedir gran y cultivo de esputo. Es severa cuando el CUR es de 3 puntos para arriba. La sensibilidad es mayor para neumococo. El hemocultivo la sensibilidad es baja, de un 5 a 14%, y siendo siempre más sensible para neumococo. En los pacientes que pasan a UCI, que tienen criterios para ingresar a UCI, en ese caso ya se indica para aislar agente infeccioso, se indica procedimientos invasivos, que puede ser la broncofiloscopía mediante cepillo protegido. Se protege el extremo del endoscopio de fibroscopio con un capuchón para evitar que la muestra se contamine. También se puede realizar el lavado broncoalveolar por broncofiloscopía o una biopsia pulmonar. Pregunta de examen: ¿cuál es el procedimiento que más se recomienda para aislar el agente etiológico de NAC? Es broncofiloscopía con cepillo protegido. Esa pregunta también es típica, que nos permite repasar las características de una buena muestra de esputo. Y sabemos que son dos: que tenga más de 25 polimorfos nucleares por campo y menos de 10 células escamosas. La respuesta es la B. También se puede hacer el diagnóstico serológico, el test de antígeno urinario para Streptococcus pneumoniae, para Legionella pneumófila. Este diagnóstico serológico se pide cuando sospecha de neumonía típica por virus, por Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumoniae. El hemograma, que va a indicar leucocitosis con dirección izquierda. Complicaciones. El Streptococcus pneumoniae puede complicarse, y la complicación más importante, a pesar que es bastante infrecuente, es el empiema. Complicación supurativa más frecuente, pregunta de examen. Hay otras complicaciones como atelectasia, abscesos, derrame paraneumónico un 50%, metaneumónico un 5%. ¿Qué significa derrame metaneumónico? Que es un derrame que se presenta después que ha remitido el cuadro clínico de neumonía adquirida en la comunidad. Porque cuando se presenta simultáneamente, como una complicación inmediata, ese es derrame paraneumónico. También en los niños puede dar un cuadro de artritis y pericarditis, aunque es poco frecuente. Staphylococcus aureus, la complicación más importante es el absceso pulmonar, 25-75%. También puede dar lugar a formación de derrame pleural complicado con empiema. Aquí hay dos complicaciones de Staphylococcus aureus. En la primera foto es una empiema, se ve una imagen radiopaca, eso es líquido,
que no tiene curva de Maslow, más bien el límite superior es recto y hay un nivel hidroaéreo, lo cual está indicando que esto es empiema. En cambio, en la segunda foto vemos imágenes cavitarias. Esto es lo que comentamos acerca de las complicaciones de Staphylococcus aureus sobre neumatocele. ¿Cómo se va a formar el neumatocele? Por insuflación de un absceso. El cuadro bronquial va a generar efecto de válvula, que va a permitir el ingreso del aire pero no la salida del mismo, y se va formando este quiste aéreo. Otra complicación de la neumonía es la insuficiencia respiratoria. Dos tipos importantes de insuficiencia respiratoria es tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es la insuficiencia respiratoria oxigenatoria. En ambas insuficiencias respiratorias la presión arterial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio. Y será hipoxémica cuando hay además una disminución del PC2, o este está normal. Y será hipoxémica hipercápnica cuando además el PC2 es mayor de 50 milímetros de mercurio. ¿Qué enfermedades pueden llevar a una insuficiencia respiratoria tipo 1 hipoxémica? Uno es la neumonía severa, otro es el síndrome de dificultad respiratorio agudo. Esta insuficiencia respiratoria hipoxémica implica alteración de la relación normal de ventilación-perfusión, que es igual a 0,8. Y esto, lo que se ha mencionado es que la neumonía severa va a producir este mecanismo, alteración de la ventilación-perfusión, cuyo valor normal es 0,8, se va a alterar y va a dar lugar a esta insuficiencia respiratoria. En cambio, estas retenedoras de CO2 que llevan a hipercapnia son enfermedades de la placa neuromuscular como miastenia gravis y nombre, o polineuropatías como el síndrome de Guillain-Barré o esclerosis lateral amiotrófica. También está asociada a este tipo de insuficiencia respiratoria hipercápnica la enfermedad pulmonar, CEPOC, sea enfermedad pulmonar intersticial. Pregunta de NAM: varón de 65 años que tiene neumonía, puede ser por neumococo o Haemophilus influenza. Está ingresando por un cuadro de neumonía basal izquierda. Le pide un AGA y encuentra la presión arterial de oxígeno en 45. No solamente hay hipoxemia, porque hipoxemia es cuando está por debajo de 60 milímetros de mercurio la presión arterial de oxígeno, sino que es una hipoxemia severa, es menos de 50 milímetros de mercurio. La saturación es menor de 90, está en insuficiencia respiratoria, y el PC2 está disminuido. Se trata de una insuficiencia respiratoria tipo 1. Nos están preguntando acerca del mecanismo. Acá hay dos posibilidades. O es la alternativa D, que hay un desequilibrio de ventilación-perfusión, o es la alternativa E, alteración de la difusión. Y la respuesta es la D, como ya se mencionó en la diapositiva anterior. En este caso, la insuficiencia respiratoria está determinada por un desequilibrio entre la relación normal entre ventilación y perfusión. Pregunta de neumonía sobre las complicaciones. ¿Cuál es la complicación supurativa más frecuente de la neumonía neumocócica? Empiema, endocarditis, meningitis, artritis séptica, pericarditis. La respuesta es empiema, que se da en pequeño porcentaje, pero es la complicación supurativa más importante.